El arte, esa otra piel. Algunas consideraciones sobre la posibilidad y la crisis del arte sagrado. En un hermoso capítulo de un libro realmente hermoso de Martha Nussbaum sobre filosofía helenística y las terapias del deseo, hablando sobre el texto de Séneca sobre la ira, Martha Nussbaum cita un ejemplo histórico. Y el ejemplo histórico lo proporciona un niño judío como recuerdo del rostro y las expresiones de un soldado cuando entran, un soldado norteamericano, cuando entran a producir la liberación de un campo de concentración. El niño recuerda el profundo enojo, la profunda ira que expresa el rostro de este hombre cuando ve lo que él como niño veía todos los días, cuando ve esta especie de inmenso, hondo escenario de inhumanidad que era ese campo. Y el niño dice en sus relatos, siendo ya mayor, su enojo me hizo recordar que yo era humano. Porque no había nada alrededor de él que pudiera devolverle el rostro de su humanidad. Nada era imagen de su humanidad, nada le espejaba su cuerpo de niño, reconociéndolo hombre. Por el contrario, todo lo que había, todo lo que le era posible ver, oler, tocar, sentir, era un espejo grotesco que le negaba humanidad una y otra vez. Esa es la primera imagen que quiero poner a consideración. Una segunda imagen extraída de la literatura es esa increíble imagen de Kafka en La Metamorfosis, donde Gregory Samsa, el personaje, se despierta con la corporalidad de un insecto, una cucaracha. Y muchos han analizado, quizás en relación también a las cartas a su padre que escribe Kafka, muchos han analizado esa imagen que él tiene que ver sobre sí mismo como aquello que de mil maneras puede decir cómo se experimenta visto por su padre. Quiere decir que esa corporalidad repulsiva, que paulatinamente va perdiendo todo gusto por los alimentos humanos y va sintiendo la atracción de lo podrido, decía de ese Kafka en el relato, ¿no es verdad? Que ya el olor de lo que antaño le parecía podrido, de lo que antaño le parecía repulsivo, le resulta ahora atractivo. Esa corporalidad, esa experiencia de su propio cuerpo, esa identidad en imagen que él va a descubrir en los ojos de la madre, las hermanas, cuando lo encuentran así, los límites de su cuerpo, porque cuando cae con las patas del insecto para arriba, tiene toda la dificultad de poder incorporarse. Esa corporalidad es la imagen en la que él percibe aquella
que los ojos y la mirada de su padre le devuelven. Por lo tanto, no puede ver su humanidad y su entorno, su familia, naturaliza su imagen repulsiva. No lo deja salir del cuarto, pero sí le llevan alimento y demás, está ahí, bajo esa imagen. Y ustedes fíjense hasta qué punto esta imagen de Kafka ha manifestado de mil formas ese sentimiento que Kant ha dicho, que uno puede incorporar todos los sentimientos a las obras de arte. Bueno, lo está diciendo en el siglo XVIII, quizás muchas otras experiencias en este momento mostrarían que sí se puede, pero está incorporando eso que Kant decía que no se puede incorporar en la experiencia artística, que es el sentimiento que dejamos fuera, que es el sentimiento de asco. Sin embargo, cuando leemos la Metamorfosis y vemos las descripciones y sentimos en él a Gregory, que va haciendo suya esa imagen de su cuerpo repulsivo, esa imagen repulsiva de sí misma, vemos que esa imagen que nos devuelven los ojos de los otros se vuelve de mil maneras, de mil modos, en mil circunstancias, nuestra propia imagen, aquella que nos hace sentir que somos rechazados, repulsivos, extraños, de otra especie. Y la tercera imagen, o ausencia de ella, que quisiera poner a consideración, es algo sobre este tiempo de la pandemia. La pandemia es un fenómeno que tiene muchísimas aristas, pero si lo pensamos a nivel de imagen de nosotros mismos, de muchas maneras es un desposeimiento de nuestra imagen. Porque la vida, la que llevamos todos los días, esta vida de mirarme a mí misma cuando expongo algo en vez de estar mirando los ojos, los rostros, de estar escuchando las voces y verme solamente a mí, ver solamente los libros, la luz. Esta vida no es semejante a aquella otra vida en la cual encontrábamos e identificábamos nuestra imagen. Ustedes observen cómo nosotros podíamos, o para muchos, nos identificábamos con las imágenes en donde aparecíamos rodeados de nuestra familia. Las imágenes de nosotros éramos nosotros en nuestros negocios, nosotros viajando, nosotros en la cercanía de los niños. Esos eran imágenes de otros seres, de otros lugares, de otras cosas, pero sin embargo formaban parte de nuestra imagen. Quiere decir, éramos nosotros viviendo. Sin embargo, ahora estamos desposeídos de noches, desposeídos de rutas, de multitudes, de cercanía. Todo esto es como si formara parte de lo que queda a distancia de nuestra vida. Podemos poseerla en el recuerdo, pero en realidad está a distancia de nuestra vida. A distancia de nuestra vida en los momentos de confinamiento más estricto, a distancia de nuestra vida el sol, la noche, los cuerpos, de manera que todo eso que nos devolvía nuestra imagen ya no nos devuelve la nuestra. Lo curioso
lo que uno siente en este tiempo es que las pantallas, sobre todo las pantallas que nos dan cine, series, nos siguen devolviendo otro mundo. Es como si fuera una imagen de un mundo que se va superponiendo, multitudes sin barbijo, seres que se abrazan espontáneamente. Ese mundo que en este momento, en grandes franjas de nuestra experiencia, es transgresión, ilegalidad, sospecha, conflicto sociopolítico, contagio, posibilidad de muerte. Ese mundo que nosotros de algún modo estamos siendo llevados a mirarlo así: multitudes, contagio, multitudes, posibilidad de muerte, conflictos, la calle como conflicto, nuestros gestos más habituales como transgresión, como ilegalidad. Todas esas imágenes que nosotros seguimos percibiendo en los medios de comunicación, tenemos que decir que por más que podamos tener anhelo de ellas, nostalgia de ellas, expectativas de ellas, no son en este momento nuestra imagen. Y si de alguna manera algunos lo son, están atravesadas por la prohibición, la transgresión, la ilegalidad o el ya no doy más. Por lo tanto, uno podría preguntarse que ya no cabe de muchas maneras esa imagen de que nos ha devuelto el mito de Narciso. Narciso, que para proteger su vida tiene que no mirarse en ningún espejo, porque sus facciones son tan hermosas que la seducción de su propio rostro le va a impedir alejarse de él. Por lo tanto, para cuidarlo, nadie ha puesto ningún espejo donde vive Narciso. Pero, ¿qué es aquello que no puede ser impedido? Lo que no puede ser impedido es que existan espejos que están presentes en la realidad natural, espejos que no colgamos de las paredes, sino que están presentes y asoman entre los seres, esos que reflejan de miles de maneras las primeras imágenes borrosas que los hombres han tenido de sí mismos, aparte de la mirada de los otros, pero la imagen sobre uno mismo, hecha en las superficies de las aguas, las imágenes en algún metal bruñido, borrosa, movediza. Esa imagen es lo que no puede serle devuelto a Narciso, porque Narciso morirá por una imagen que lo hace no poder despegarse de sí mismo y que lo refiere a sí mismo permanentemente. Por lo tanto, el mito de Narciso implica nuestra imagen seduciéndonos y llevándonos a la muerte. Ahora bien, si ustedes se fijan en este momento, o si ustedes se fijan en esa imagen del campo de concentración o en la imagen de Kafka, en todos esos casos lo que hay es un espejo vaciado de humanidad en el campo de concentración, un espejo que nos devuelve una imagen repulsiva en el cuento de Kafka, un espejo o espejos que ya no sentimos la identidad de nuestra vida en su habitualidad, por lo tanto no nos vemos a nosotros mismos, porque nosotros éramos lo que éramos antes o lo que queremos seguir siendo,
Por lo tanto, nos es muy difícil decir que eso es nuestra imagen, o están las imágenes de lo que éramos y ya no son. Está la imagen de nuestros anhelos, pero que se rompe con la imposibilidad de ir hacia lo que puede saciarlo. Por lo tanto, nuestras imágenes y nuestros espejos están vacíos. Y si tuviéramos que atravesar este mito de Narciso, tendríamos que decir que ya no encontramos nuestra imagen y que no encontrar nuestra imagen nos hace experimentar tanta posibilidad de vacío y de muerte como quedarnos prendidos a la hermosura de nuestra imagen. Bien, estas son las primeras imágenes que yo quería traer a colación porque es lo que de alguna manera me permite decir o introducir en lo que quiero introducir. Lo que quiero decir es que, curiosamente, muchas de las interpretaciones y muchos de los itinerarios del arte han seguido estos caminos, quiere decir, han seguido este camino de distanciarse de esta aparente tranquilidad, calma, habitualidad de los lenguajes representativos. Han seguido este itinerario donde la crítica a la posibilidad de representación ha sido honda, fuerte, inspiradora de 1000 nuevos itinerarios. Bien, en el medio de esa inmensa cantidad de itinerarios que ha producido el arte, me acuerdo, por ejemplo, de un texto de Susan Sontag, también que tiene muchísima reflexión sobre el arte. Una de las cosas que decía Susan Sontag es que ella se dedica un tiempo en Nueva York, creo, a tratar de entender todas las expresiones teatrales de vanguardia y que por qué eran totalmente distintas a las expresiones artísticas a las que ella estaba acostumbrada, y que cuando se abre al arte de vanguardia, muchos creen que eso significa una deslegitimación de todo el arte. Después Sontag hace en una especie de prólogo a las nuevas ediciones de sus libros, que no era que ella dejara de lado o dejara de sentir atracción por el arte tal como se hacía, pero que de algún modo nadie puede no acusar recibo de cuáles son los itinerarios nuevos que está produciendo el arte. Entonces, si nosotros tenemos que comparar los inmensos despliegues escenográficos de muchas obras de teatro y comparar esos inmensos despliegues escenográficos con obras de teatro en las que el único elemento de la escenografía es una mesa que en todas sus posiciones produce todas las variaciones escenográficas, tenemos que decir que algo ha pasado, que algo le ha pasado al hombre o que algo le está pasando al hombre para que pueda decir que su escenario es esta reiteración o multifacética mirada sobre una mesa que se transforma en jaula, se transforma en plano, se transforma en arma. ¿Se dan cuenta? Es decir, no podemos no atender a las variaciones que experimenta el arte, porque el arte de alguna manera nos devuelve activamente, mutablemente, dinámicamente, una imagen en fuga. Lo curioso es que esa imagen en fuga es una imagen en fuga de nosotros como seres humanos. Dentro de ese contexto y en ese contexto
en el que también se pueden interpretar los procesos de abstracción o se hacen interpretaciones sobre el arte abstracto, que quiere decir que ya no se experimente el anhelo de expresar figuras humanas y se produzcan figuras geométricas y se ponga el énfasis en la figura, se ponga el énfasis en los colores, que quiere decir que Max Rothko, después de hacer una larga exploración del cuerpo humano o de buscar incluso en la mitología de los pueblos cómo volver a pensar el cuerpo humano y piense cómo sacarle, ponerle cosas, deja de lado todo eso y empieza a hacer murales que son grandes, son como explosiones de color, pero geométricas, rectángulos de oscuridad. Y hay algunos intérpretes que dicen que en el fondo esta especie de puesta arriba una especie de rectángulo negro y abajo algún rectángulo de mayores dimensiones hechos desde la perspectiva de colores como el naranja, brotan de esa especie de inmenso anhelo de encontrar la luz ahí donde surge. Pero ese inmenso anhelo no quiere atravesar la figura humana porque no la puede poner. Y sí hay que pensar en esas especies de comienzos del arte abstracto y en todo un mundo atravesado por la inmensa beligerancia de las guerras mundiales, en donde de muy difícil manera uno puede encontrar la figura de nuestra humanidad. Piensen en Kandinsky, explicando sobre lo espiritual en el arte y explicando con las figuras del triángulo. De mil modos tenemos que pensar por qué la figura humana se desplaza del arte. De mil modos, porque es una especie de algo muy importante para pensar, no podemos dejarlo atrás. Entonces, dentro de estas consideraciones desordenadas, tomo un texto de Amador Vega donde él está preguntándose sobre el arte sagrado, sobre si cabe la posibilidad de un arte que abra, que nos dé la experiencia de lo sagrado, si cabe esa posibilidad, dada la inmensa ruptura de los contextos de significatividad religiosos. Por lo tanto, sí puede haber temas y motivos que correspondan a determinados horizontes de creencia. Por supuesto que sí, hay temas y motivos que son de horizontes de creencia. Pero el fenómeno de la secularización ha hecho que el contexto de esos objetos, el contexto significativo, se rompa, de manera que no trasunten ya ninguna apertura al misterio. Quiere decir, ya no son, permítanme explicarlo de mi propia manera, esos objetos ya no son una herida, ya no son un umbral, ya no son un símbolo potente. En muchos casos, ya no son un símbolo. Y hace Amador Vega dice, incluso hace una observación que sí me parece muy interesante, que en gran medida muchos de esos objetos poseen contextos banales de significación, es decir, ese objeto es lo que está en uso, pero en su aspecto de máscara. Y nosotros quizás podríamos decir que para muchos seres humanos alejados,
no necesariamente irritados, sino indiferentes al ámbito de lo religioso. Al decir que esto es como una especie de máscara, quiere decir que de muchísimas maneras solo son una presencia de algo que ya que en el fondo se resuelve en otras instancias. Y si yo quito la máscara, lo único que voy a encontrar es aquello que la máscara recubre. Voy a encontrar interés económico, voy a encontrar interés de poder, voy a encontrar superstición, pero no voy a encontrar otra cosa. Ni siquiera voy a encontrar ese sentido mucho más profundo de máscara, tal como el que está presente en Nietzsche, en donde lo profundo solamente puede hacerse presente con una máscara porque lo desborda por todos lados. No, cuando se rompe el contexto de significación, yo lo que tengo es un objeto en su materialidad de objeto al que puedo valorar como obra, pero de ninguna manera puedo pensar que eso es un objeto que de algún modo hiere el mundo expresando que el mundo está abierto, que una herida es algo que se abre. Muchísimos objetos no desocultan, no hieren, no parecen poseer capacidad ni impacto significativo fuera de los límites de las comunidades que comparten ese credo. Y si ustedes piensan que si aparte muchas de esas comunidades han tomado distancia de la experiencia artística, bueno, quiere decir que muchos de esos objetos ya no tienen la relevancia artística que podía poseer otras experiencias u otras obras de otros mundos históricos. ¿No es verdad? Esto que nos preguntamos de manera muy particular sobre el arte religioso, porque no estamos pensando que el arte sagrado sea simplemente una obra producida por el arte del hombre que tenga temas que pertenezcan a un credo religioso, sino obras que sean una herida en el mundo. Obras que muestren, que trasunten la insoslayable dimensión del misterio. Por eso quizás a mí me resulta particularmente difícil esa especie de toma de distancia con el arte que algunos periodos históricos o algunos momentos de las distintas religiones o algunas decisiones toman sobre el arte. Bueno, esto de la crisis de lo simbólico no es algo que se produce solamente a nivel del arte sagrado ni de muchas maneras, lo estoy pensando ahí, pero la textura de lo simbólico entra en crisis de muchísimos modos. La textura de lo simbólico o la dificultad de lo simbólico tiene que ver con procesos que atraviesan toda la humanidad. Por eso, cuando pensamos en algunos, pensamos en pintores como Gauguin, que están tratando de irse a lugares de una vida que tenga mucha mayor naturalidad, mucho menos civilizada, para volver a encontrar la fuerza de vinculación con el mundo, aquella fuerza de vinculación con el mundo que es decisiva en la experiencia del arte. Porque eso es lo curioso, ¿no es verdad? Que por un lado el arte necesite técnica, disposición, disciplina, todo lo que ustedes quieran, pero además algún vínculo, algún contacto fuerte, vivo, sensorial, profundo con la realidad, sin la cual el arte se vuelve muy difícil, incluso el arte más abstracto.
Eh, por eso decíamos, la crisis de lo simbólico es una crisis fuerte de muchas maneras, la tensión fortísima que el pensamiento está teniendo sobre el lenguaje también es de muchas maneras algo que impacta profundamente. Eh, Ahora sí, refiriéndonos a lo religioso y a las religiones tradicionales o a las religiones que forman parte de lo que encontramos aún hoy en nuestra tradición, estas religiones no están teniendo por primera vez en el siglo XXI ni en el siglo XX la tensión entre las imágenes y lo representacional. La tensión sobre las imágenes es una tensión que atraviesa con resoluciones distintas las grandes religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y digo algunas de las marcas de esa tensión. La negación o la prohibición de representar a Dios en el judaísmo. Ustedes observen esa imagen de Moisés ascendiendo al monte para recibir la ley y el pueblo produciendo una imagen, haciendo que se haga una imagen porque no pueden aguantar, tolerar esta desnudez de imágenes frente a los ojos, de imágenes de un objeto frente al cual se pueda bailar, se pueda cantar. Ustedes se dan cuenta que la falta de imagen de algún modo se vuelve sobre la propia corporalidad y de algún modo implica una serie de gestos y de acciones que se vuelven difíciles de realizar en el ámbito de lo religioso, como si eso quedara lejos. No representar es de algún modo no poder hacer todos los gestos que son como respuesta a esa representación. Si ustedes se fijan también en el arte no representativo en el Islam, arabescos y figuras geométricas de una hermosura muy grande, de una potencia artística muy grande, ninguno de nosotros va a negar eso. Lo que es absolutamente no incompatible, sino fuerte para percibir esta especie de contraposición del arabesco, fuerte para recibir esta contraposición, el poder pensar que debemos a ese mundo, de ese oriente del cual procede el Islam, de esa Arabia del Islam, pasada por muchas mediaciones, por supuesto, pasadas por muchas mediaciones de expansiones políticas, de guerras, de imperios, pero le debemos a ese mundo una de las narrativas más sensuales y eróticas de todos los tiempos, que es Las Mil y Una Noches. Entonces el hecho de que Occidente haya reproducido e infantilizado las narraciones de Las Mil y Una Noches, las haya transformado en cuentos para niños, y entonces solamente tenemos Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino, y son historias infantilizadas o traducidas por Disney en un mundo infantil, o versiones de Las Mil y Una Noches que son cuentos de una inmensa fantasía, pero desposeídos de la inmensa, preciosa, espectacular carga de erotismo y sensualidad que tienen Las Mil y Una Noches. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué esta inmensa carga, esta inmensa cantidad de metáforas, este inmenso deseo y sensualidad que está presente en Las Mil y Una Noches, se conjuga con este arabesco, donde el cuerpo humano no solo no está, sino que es como olvidado
en su inmensa carga de sensualidad y de erotismo, cosa que nadie puede dejar de lado si lee Las Mil y Una Noches. Nos cansamos de hablar del Kama Sutra, pero eso son instrucciones eróticas. Lo maravilloso de Las Mil y Una Noches es ver, explotar en imágenes el mundo del deseo y el cuerpo hecho deseo. Y sin embargo, un arte que es arabesco. Si miramos por otro lado el contexto cristiano, tenemos que ver también, por un lado, las inmensas disputas en Bizancio sobre los íconos, ¿sí? Las inmensas disputas que han significado incluso edictos imperiales para suprimir los íconos, para volver a tener los íconos, si es posible representar lo divino, si es posible volver imagen lo divino, o si no estamos simplemente produciendo un objeto que se va a interponer entre la altura de lo divino y nosotros. ¿Es posible o no es posible? Si vemos la crítica de Calvino al arte religioso o a la proliferación de imágenes en las ceremonias religiosas, uno se preguntaría por qué importan tanto las imágenes, por qué muchas religiones han producido una especie de mirada de tanto carácter crítico sobre esta capacidad que tiene el hombre de producir imágenes sobre lo humano, pero además imágenes sobre lo divino. Si nos fijamos en las disputas teológicas en el cristianismo sobre ese núcleo que es eminentemente del cristianismo, que es el misterio trinitario, nos encontramos también disputas sobre la imagen. El arrianismo dice que la segunda persona no puede ser Dios, porque si es imagen, la imagen es sí o sí inferior al modelo, tal como es en el contexto platónico o en el contexto griego. Si la imagen es siempre constitutivamente algo inferior, porque no puede entregarnos todo aquello que está en el modelo. Y lo curioso es que las disputas trinitarias se resuelven, en gran medida hay cosas importantísimas de Atanasio sobre eso, las disputas trinitarias se resuelven afirmando la existencia en el interior del misterio trinitario, lo cual quiere decir, creamos o no creamos en el misterio trinitario, lo cual quiere decir, en el interior del misterio del absoluto, en el interior del mismo Dios, la presencia de la imagen, no de una imagen como algo inferior, sino de la imagen como consustancial a todo Dios, una imagen en lo que no queda fuera nada del absoluto. Y si ustedes piensan que eso después está asociado en la teología cristiana a la encarnación, que esa imagen se hace carne, bueno, tenemos muchísimas cosas para pensar, muchísimas cosas para repensar. ¿Por qué el cristianismo, que se ha acercado tanto y ha desplegado tanto la imagen en épocas tan largas de la historia, por qué se ha vuelto tan lejano, a veces, para mí por lo menos, tan lejano a la experiencia del arte? Cuando tiene una teología que no debiera serle lejano, o cuando, por supuesto, toda la Iglesia bizantina, en su inmensa experiencia de los íconos, ha seguido mostrando y manifestando la inmensa potencia que tiene para el arte el misterio central del cristianismo, que es la encarnación. Si ustedes se fijan que pese a todo esto, hay
una inmensa pervivencia de imágenes en las devociones populares, en el fenómeno de la religiosidad popular, imágenes en las cuales de alguna manera para el hombre se expresa la protección de Dios, la vida de Dios, la apertura a lo absoluto, pero imágenes que siempre están con esta especie de mirada de la profunda atracción de la gente hacia ellos y de la profunda mirada crítica sobre si no es en realidad algo que siempre va a colindar con la superstición. Bueno, el problema de la imagen en el contexto de las religiones reveladas no es un problema menor. Por lo tanto, si no es un problema menor, vuelve mucho más agudo la pregunta por el arte y por la posibilidad del arte sagrado. Cabe la posibilidad de un arte, verdadero arte sobre lo religioso. ¿Puede haberlo? No cabría en relación a algunas afirmaciones que hace Amador Vega indagando el lenguaje religioso. No sería una especie de noche del sentido en términos de Juan de la Cruz, donde la sensorialidad ya no puede anhelar, gozar, descansar en la espontánea atracción de los seres y encontrarse a sí mismo en ella. Esa es la noche del sentido. Porque la noche del sentido, en Juan de la Cruz, implica haber perdido ese itinerario donde la ida en anhelo hacia los seres y el retorno hacia sí mismo en frustración o en gozo, en plenitud, se ha perdido. Y por ende quedamos desnudos de todo eso que nos da la atracción, el gozo, la frustración, incluso porque es una frustración en esto, no en todo. Pero cuando la noche se hace noche, ya no tengo ese itinerario. Quedamos desnudos y a oscuras. La pérdida de potencia simbólica de los objetos religiosos, entre comillas, porque religiosos, para muchos son religiosos solamente por los temas, pero nada más que por eso. La pérdida de potencia simbólica, su inscripción como objeto reducida a los espacios o comunidades creyentes, es una especie de voz cuyo sonido ya no escuchamos, y esto es apenas algún eco que apenas podemos sentir. Bueno, la propuesta de Amador Vega, este teórico que estamos comentando así, digamos como si escucháramos algunas cosas que dice y después nos dejáramos llevar por lo que pensamos sobre esto, quizás porque el tema nos es muy particularmente amado. La propuesta de Amador Vega es ahondar en la experiencia del arte, allí donde lo sagrado no es dicho, realizado, puesto, donde los símbolos religiosos no están, incluso donde los símbolos religiosos están para ser vituperados. Ahí, en esa ausencia y desdén, ahí sentir la ausencia insoportable. Ahí, en las crisis sobre la figura humana, que hizo a muchos pasar a la abstracción, porque ya no pueden darle figura a lo humano. O que en otro momento en la historia de la escultura, en la historia de las artes plásticas, en algún momento se vuelve
al cuerpo, pero no se vuelve al cuerpo como cuerpo representado, figurado por el pincel o por el lápiz. No, 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 no. Se vuelve a tratar de volver a poner el cuerpo real, vivo, este cuerpo, nuestro cuerpo, en medio del arte. Quiere decir, se incorpora el cuerpo en medio del arte, ya no su representación, porque una cosa ha sido alejarse, alejarse, alejarse del cuerpo y de la figura humana y potenciar otros recursos significativos, aun cuando por supuesto la noción de significación en arte no tiene nada que ver con nuestras nociones de significación en otras áreas. O sea, eso es todo un tema, así como es todo un tema pensar si es posible hablar de verdad en el arte. Es decir, porque son nociones que están pensadas para otras experiencias del hombre y las trasladamos al arte. Ustedes piensen que si nosotros tenemos una experiencia humana como es el arte, que ha experimentado y ha hecho itinerarios y caminos sobre alejarse, descomponer, multiplicar todo lo que puede ser la figura humana y las perspectivas y mostrar esa especie de conjunción de algo que sería imposible que viéramos desde nuestras miradas porque tienen que superponer múltiples miradas, como es la experiencia del cubismo. Si ustedes piensan en todo esto, hay ahí algo que nos dice muy profundamente todas las distancias que los hombres experimentan con una especie de imagen canónica de sí mismos en las que ya no pueden verse. Y esa múltiple reacción a la canonicidad de las artes también es una reacción a los cánones sobre lo humano. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me parece lo más interesante? No me interesa todo lo que dice Amador Vega, tengo que reconocer. Pero sí me interesa con mucha fuerza esto de poder pensar los itinerarios del arte, de distanciamiento de la figura humana, de un montón de otros caminos escenográficos, de otros caminos coreográficos, de otros caminos arquitectónicos, de otros caminos fílmicos. Sí me interesan todo esto porque de algún modo es como si fuera una vía abierta hacia lo humano que no permite que reduzcamos la experiencia de lo humano a conocimiento y decisiones morales, tanto en el ámbito de la moral privada como de la moral pública o de la presencia de lo social y lo político. No permite que lo reduzcamos a esto más allá de todos los estudios que hay sobre sociología del arte. De verdad que por supuesto que son importantísimos, por supuesto que nuestra vida social está en el arte. Pero sin embargo, si nosotros decimos qué tareas tenemos entre las manos, qué tareas nos permiten ser hombres y mujeres sin más, no podríamos pensar que las únicas tareas o las únicas acciones que tenemos entre manos son todas las acciones nítidamente cognoscitivas y todas las acciones que tienen que ver con nuestras decisiones morales. Y muchas veces el ámbito de lo religioso, el ámbito donde supuestamente los hombres ponen la herida del misterio, se reduce a conocimiento y moralidad. Por eso piensen qué interesante que es tener que considerar que Kant, después que hace la crítica de la razón teórica y la crítica de la razón práctica, y nos permite tener otra mirada sobre la ética y nos permite tener otra mirada sobre la producción del conocimiento y la ciencia, hace la tercera crítica, que es la crítica del juicio.
porque algo no está dicho, no está puesto sobre la mesa de la vida humana, cuando solo ponemos en cuestión o en discusión o nos ponemos a nosotros mismos como experiencia de conocimiento y como experiencia de moralidad. Sea cual sea el rango que adjudiquemos al conocimiento, sea cual sea la pobreza o la altura de nuestras decisiones morales, no es suficiente para aproximarnos a nosotros mismos. Y de ninguna manera es suficiente, tengo que decir con todo el alma, de ninguna manera nos es suficiente para abrirnos a lo absoluto. Por lo tanto, si bien no estoy de acuerdo con Schleiermacher sobre esto solo del sentimiento de dependencia para poder ir hacia lo religioso como si eso fuera eh, nítidamente lo propio de lo religioso, sí creo con absoluta, sí creo, sí pienso, sí experimento que algo se cierra en nuestros itinerarios de vinculación o de posibilidad de absoluto si no nos es posible un arte sagrado. ¿Por qué? Y eso quizás tiene que ver con cómo entiendo el arte. Necesitamos ese otro espacio de nuestra humanidad que produce el arte. Ahí donde está el arte, esa otra piel que los hombres tienen. La piel que al cubrirnos nos desnuda. Sentimos en ella, por supuesto, en el arte, en las experiencias de arte, de algún modo las terminaciones nerviosas del artista. Sentimos su mundo. La piel nos contacta, nos conecta, nos opone, nos cubre. Es nuestro límite, nuestra frontera, pero los límites son también lugares de contacto, ¿no es verdad? El arte es nuestra otra piel. Porque al experimentarlo, no importa solo sentir al artista. Por eso nos puede interesar alguna biografía del artista, pero lo más relevante del artista es su arte, no su biografía. Lo más relevante es la obra. Y lo más relevante es que todas las grandes obras de arte son como si fuera un patrimonio del que se desposea su dueño y su dueño se va desposeyendo de eso en la medida en que lo va realizando, ¿no es verdad? Pasa a ser la piel de otros. Cuando más potente es el artista, los otros se sienten a sí mismos y se sienten a sí mismos en ese estar en la realidad y en estar en ese mundo que se lo hace bajo esa piel. Nos dan las palabras que carecemos, los trazos de colores que nos desasosiegan, los tonos, los sonidos que tocan esas zonas desconocidas de nuestro ser. El arte, esa otra piel. Sí, tal vez esa extraña capacidad del arte, esa que hace que Heidegger diga, analizando la poesía de Hölderlin, que el poeta no procesa sus vivencias anímicas, que está, en términos de Hölderlin, bajo las tormentas del Dios, con la cabeza descubierta, recibiendo los relámpagos, entregando a los demás su cuerpo, traspasado de relámpagos. Tal es para mí el arte, esa otra piel,
con coraje de heridas y tormentas. Si el arte que tiene coraje de heridas, coraje de tormentas, coraje de tener la cabeza descubierta para poder exponerse, si el arte tiene que ver con eso, y para mí tiene que ver con eso, ¿cómo puede el arte no ser relevante para poder hacernos experimentar esa inmensa herida que es la apertura del hombre hacia el absoluto? Si el arte no nos puede hacer sentir la herida, el mundo de alguna manera se clausura, aunque al absoluto, aunque creamos que lo estamos abriendo por las decisiones de nuestra libertad, por la fuerza de nuestros conocimientos. La herida es más honda. La herida solo puede experimentarse como tal si tenemos el coraje de la piel.